La crucifixión de Cristo, un hecho fundamental dentro de la teología cristiana, un suceso que marcó para siempre la historia de Occidente. ¿Qué nos dice la ciencia sobre la muerte de Jesús de Nazaret? Esa es la temática que estaremos analizando en este video. Bienvenidos a Mandrágora. La mandrágora es un ser vivo con cualidades mágicas y propiedades curativas que durante siglos nos ha llevado a un mundo donde la realidad y la ficción coexisten. Misterios, enigmas y curiosidades históricas se mezclan en Mandrágora, un espacio de lo insólito. Presenta Alejandro Bernal. Si quieres estar informado con todas las novedades en el ámbito del misterio, te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones. Hay que tener en cuenta que la crucifixión fue un símbolo que acabó confundiéndose con la propia religiosidad cristiana, pero hay que recordar que en el contexto en el cual Jesús de Nazaret fue ejecutado, la crucifixión no era desde luego un acontecimiento extraño. La crucifixión fue una pena de muerte que fue utilizada por el Imperio Romano desde el año 217 a.C. y fue empleada en específico para ultimar a esclavos y todos aquellos que no eran ciudadanos del imperio. La crucifixión fue un suplicio que idearon los persas hace 2400 años. Imagínense la antigüedad de este tipo de ejecución tan brutal que se remonta a la noche de los tiempos. Desde Persia, la crucifixión saltó a Cartago y de ahí hasta Grecia, y a través de los griegos o cartaginenses, al día de hoy no se ponen de acuerdo los historiadores, llegó al Imperio Romano, que enseguida convirtió a la crucifixión en una poderosa arma de guerra, tan poderosa que solo la amenaza de llevar a cabo una crucifixión masiva llevó a la fortaleza judía de Maqueronte a rendirse. La crucifixión era una tortura cruel, muy humillante, un tipo de ejecución que no estaba reservada para los ciudadanos romanos y estaba precedida por la flagelación, infligida con diversos instrumentos según la procedencia y el origen social de la persona condenada. Esta ejecución, desde luego, no fue inventada por el Imperio Romano, tal y como se los comentaba, pero sí formaba dentro de la rutina de los pueblos que eran dominados por el Imperio Romano en aquella época. Esto es algo que comentó el historiador Leonardo Chevitarese, un hombre que ha estado estudiando mucho este tipo de ejecuciones y en general la historia alrededor de Jesús de Nazaret. De acuerdo a este hombre de historia, aproximadamente 40 años después del fallecimiento de Jesús, cuando Jerusalén fue tomada, miles de judíos fueron crucificados en aquel periodo. Ahora bien, según las Sagradas Escrituras, de acuerdo a la Biblia, Jesús, mientras estaba siendo sometido a la flagelación y mientras era juzgado, fue trasladado de un lugar a otro durante las horas en la cual estaba siendo juzgado. Y de acuerdo a Chevitarese y a otros expertos, es muy extraño que, al menos si nos basamos en el canon bíblico, las autoridades romanas de la época tuviesen tal vacilación a la hora de ejecutar a un reo. Y es aquí donde precisamente este hombre del cual les hablaba, Leonardo Chevitarese, este historiador tan importante, un hombre que hace parte de la Universidad Federal de Río de Janeiro, comenta que los informes que existen demuestran que algunos de los hechos entre la detención de Jesús y su posterior
ejecución, unas horas después, el viernes en la tarde, no tienen un sustento histórico, sino que tendrían un origen teológico. Reitero, eso es lo que comenta este historiador brasilero. Dice este hombre que históricamente esto no pudo ser cierto, y esto porque de acuerdo a los relatos, Jesús fue ultimado en la víspera de la Pascua judía. Y lo que comenta Chevitarese sobre esto es un análisis bastante interesante, reitero, a partir del punto de vista de la historia. Y es que para él la fiesta de Pascua era una fiesta política, por lo cual se celebraba el paso de la esclavitud a la libertad por parte del pueblo hebreo cuando salió de Egipto hacia una tierra donde fluía la leche y la miel. Así que lo que plantea este hombre es que imagínense una ciudad rebosante de judíos en aquel entonces. ¿Cómo era posible que la autoridad romana hubiese puesto a un hombre de origen judío a cargar una cruz alrededor de la ciudad en medio de su pueblo? Esto hubiese suscitado una rebelión, de acuerdo al punto de vista de este historiador. Así que lo más seguro, desde su análisis, de acuerdo al señor Leonardo Chevitarese, es que seguramente cuando Jesús de Nazaret fue capturado, fue crucificado inmediatamente, precisamente para evitar una reacción contraria del pueblo judío. Sobre la fecha más posible desde el punto de vista de la historia de la ejecución de Jesús de Nazaret, tenemos a este hombre, el sacerdote y arqueólogo bíblico italiano Giuseppe Ricciotti. Este hombre publicó un libro hace unas décadas, una obra bastante interesante, La vida de Jesucristo, y este hombre realizó una investigación bastante exhaustiva e interesante en donde recabó una importante información histórica, en donde concluyó que lo más probable desde el punto de vista histórico es que Jesús de Nazaret haya sido ejecutado el día 7 de abril del año 30 de nuestra era. Bastante interesante este cálculo que realiza este estudioso, este clérigo, sobre esta fecha en específico. Ahora bien, la ciencia ha investigado desde hace unas décadas los efectos que podría producir la crucifixión en el cuerpo de una persona normal como usted o como yo. Y estos estudios fueron llevados a cabo por el hombre que aprecian en sus dispositivos, el médico forense estadounidense Frederick Thomas Sugive. Este hombre fue profesor de la Universidad de Columbia y realizó una serie de experimentos muy interesantes con algunos voluntarios. Estas investigaciones, estos experimentos tenían el propósito de intentar controlar los efectos que tendría la crucifixión en un cuerpo humano. Es más, fíjense, esta es una de las imágenes de los experimentos que realizó este importante profesor a inicios de la década de los 2000, estamos hablando de hace ya 20 años. Y este hombre, en esta investigación, utilizó unas cruces de madera de 2.34 metros de altura y 2 metros de largo. Los individuos que fueron sometidos a este tipo de experiencia eran adultos jóvenes que tenían 30 años aproximadamente. Fueron suspendidos en estas cruces y sus reacciones fueron monitoreadas electrónicamente con electrocardiogramas que medían el pulso y la presión arterial. Estos hombres fueron atados, no podían apoyar la espalda contra la cruz y desde luego reportaron fuertes calambres provocados por la incomodidad de esta postura, además de un constante hormigueo en las pantorrillas y en los muslos. Hay que tener en cuenta que en la época en la que vivió Jesús de Nazaret se utilizaron diversas formas de cruces en las ejecuciones que realizaba el Imperio Romano. Las principales
cruces que se utilizaron en aquel entonces por los romanos tenían forma de T o forma de daga. No hay un consenso general entre los historiadores para saber cuál de las dos fue utilizada para ultimar a Cristo. Sin embargo, gran parte de los historiadores y exegetas establecen que muy seguramente para Jesús se utilizó una cruz en forma de daga. Para el doctor Sugibe, Jesús de Nazaret llevó de camino al lugar de ejecución únicamente la parte horizontal de la cruz. Esta sería la única parte que cargó Cristo, al menos desde el punto de vista de Sugibe, para su ejecución. Y comentó que desde luego históricamente se conoce que la estaca vertical que se encontraba en el lugar de la ejecución solía guardarse precisamente en ese lugar donde se realizaban estas ejecuciones fuera de la ciudad. De acuerdo a Sugibe, la parte horizontal hubiese tenido un peso aproximado de 22 kilos y en caso de que Jesús de Nazaret hubiese cargado tanto la parte horizontal como la vertical de la cruz, hubiese estado cargando un peso aproximado a los 80 o 90 kilos, con lo cual hubiese sido realmente difícil para Jesús de Nazaret realizar una larga caminata. De acuerdo a las estimaciones de Sugibe y de otros expertos, una caminata de aproximadamente 8 kilómetros. Imagínense esta distancia tan extensa cargando un peso de tales proporciones. El doctor Sugibe concluyó, de acuerdo a sus estudios, que los clavos con los cuales Jesús de Nazaret fue asegurado a los maderos tendrían aproximadamente 12.5 centímetros de largo, y cuando ya estaba suspendido en la cruz, los pies de Jesús también estaban fijados con clavos, según este doctor, uno al lado de otro, y no superpuestos como ha suscitado esa imagen que me atrevería a decir que se ha impuesto a través del imaginario colectivo de suponer que Cristo fue fijado a la cruz con un pie encima del otro, sino que de acuerdo a este hombre lo más lógico es que lo hayan crucificado cada pie de forma independiente. De acuerdo a Sugibe, una vez Cristo estuvo suspendido en la cruz, estas perforaciones pudieron haber comprometido a nervios importantes y desde luego haber provocado un dolor insoportable y continuo. Realmente algo terrible teniendo en cuenta estos datos históricos y forenses que nos propone el doctor Sugibe. Sobre la lapidación, los latigazos que recibió Jesús de Nazaret previo a ser crucificado, nos dice el doctor Sugibe que claramente la herramienta que utilizaron los romanos para realizar esta acción fue precisamente el flagrum. Esta herramienta que ustedes aprecian ahí en sus dispositivos, hay que tener en cuenta, al menos eso nos dice el doctor Sugibe y otros expertos que lo acompañaron en este estudio, que los reos solían recibir aproximadamente 39 golpes con este instrumento. Así que teniendo en cuenta que esta herramienta tenía estas 3 hileras, tal y como ustedes lo aprecian, y que sus puntas estaban hechas con hueso de cordero, si hacemos el cálculo, Jesús de Nazaret y otros reos en la época de Roma pudieron haber recibido aproximadamente entre 117 y 120 latigazos. Una auténtica barbaridad, una tortura realmente muy dolorosa, muy cruel. Este castigo, de acuerdo a Sugibe, produciría temblores e incluso desmayos y un cuadro de hemorragias intensas, un daño en el hígado y en el vaso y acumulación de sangre y líquidos en los pulmones. Realmente muy interesante este análisis del doctor Sugibe. Por su parte,
haciendo referencia a otro elemento fundamental dentro de lo que es la crucifixión, tal y como lo observan ahí, la corona de espinas. Sugibe se hizo con una importante cantidad de informes de expertos de esta región de Jerusalén, de esta región de Galilea en la cual sucedieron los hechos, y de acuerdo a sus conclusiones, muy seguramente este elemento fue hecho de algo que se conoce como el espino de Cristo sirio. De acuerdo al doctor Sugibe, a este importante forense, este elemento pudo provocar unas heridas que pudieron suscitar un sangrado intenso en la cara y en el cuero cabelludo. Pero lo más grave de esta situación es que estas espinas pudieron llegar a los nervios de la cabeza y provocar un dolor realmente insoportable. En específico, sobre la crucifixión, que es la temática de la que estamos hablando, y bueno, de todo el contexto que ocurrió de acuerdo a la ciencia y a la historia, para el historiador brasilero Leonardo Chevitarese, la crucifixión ocurrió de manera muy diferente a lo que plantea la Biblia. Les reitero, es el punto de vista de este historiador. Y de acuerdo a Chevitarese, la ejecución de Jesús de Nazaret ocurrió lejos de testigos presenciales, precisamente para ultimar a este hombre revoltoso dentro del contexto romano y no provocar una revuelta dentro de los judíos. De acuerdo a Chevitarese, estos hombres no eran sepultados, sino que sus cuerpos en agonía eran abandonados en el lugar en el cual eran ultimados, en donde aves de rapiña iban devorando sus ojos, su nariz y la mejilla, e incluso iban devorando el cuerpo del reo mientras aún estaba vivo. Chevitarese afirma, para otorgarnos esta conclusión tan sorprendente, que de acuerdo al punto de vista de la antropología, de la arqueología y de la historia, si bien miles de esclavos fueron crucificados en la época, hasta el día de hoy no hay un registro fidedigno de cementerios ni de restos de estos hombres que fueron ejecutados de esta manera. De acuerdo a Chevitarese, las personas que eran sometidos a la crucifixión eran abandonados ahí en el lugar en donde los animales daban cuenta de su cuerpo. Chevitarese culmina su disertación comentando que históricamente los crucificados no eran enterrados. Teológicamente está claro que Jesús necesitaba ser enterrado para luego resucitar, pero desde el punto de vista de la historia y del accionar del pueblo judío y de los romanos, esto no es exacto. A propósito, esta información la saqué de este artículo de la BBC de Londres, Semana Santa, cómo fue la muerte de Jesús de acuerdo a la ciencia. ¿Y ustedes qué opinan al respecto del análisis de este historiador y este médico forense respecto a la crucifixión? ¿Será que la Biblia, desde el punto de vista teológico, agregó algunos acontecimientos que en realidad no ocurrieron y que al menos desde el punto de vista de Leonardo Chevitarese, sin lugar a dudas, no tienen concordancia histórica? ¿O realmente estos historiadores están equivocados y lo que ocurrió es lo que se describe de manera literal en las Sagradas Escrituras? Desde luego, yo no tengo la última palabra y quiero conocer el punto de vista de todos y cada uno de ustedes ahí a través de los comentarios. No olviden que me pueden seguir en redes sociales a través de el grupo oficial de Telegram de Mandrágora Misterios, que a propósito el enlace se los dejo en la descripción de este video. También me pueden seguir en las redes sociales oficiales de este servidor, Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalpress con doble S.
Y también los invito a que sigan el perfil oficial de Mandrágora Misterios en TikTok, en esta red social. Y hasta este momento los acompañó su servidor Alejandro Bernal. Si llegaste hasta este punto del video, te invito a que le des pulgar arriba y que lo compartas, eso me ayuda mucho. Y si quieres estar pendiente de todas las novedades de este canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Y nunca olvides que el conocimiento es una creación colectiva, lo gestamos entre todos, y que el misterio es cultura. Nos vemos en un próximo video, aquí en Mandrágora. Hasta pronto.